Muy buenas tardes a todos. Como director del Centro de Data, Complex Networks and Cybersecurity Sciences y miembro del equipo investigador que ha realizado los trabajos sobre la predicción del COVID-19 junto a David Aleja y Miguel Romance, es para mí un auténtico placer y muy grato el presentaros a este webinar divulgativo sobre los trabajos realizados en el centro, cuyo orador principal esta tarde va a ser David Aleja. David, cuando quieras. Hola, buenas tardes. No he escuchado la presentación que ha hecho Regino, pero muchas gracias. Este trabajo es en conjunto entre Miguel, Regino y yo, y me han dejado dar la charla y comunicar nuestro trabajo. Y eso, el objetivo de este trabajo es colaborar con una iniciativa llevada a cabo por el CEMAT. ¿Vale? El CEMAT es el organismo, es un comité español de matemáticas. La iniciativa en concreto es que nosotros cada día lo que hacemos es aportar predicciones sobre la propagación del COVID-19. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo de esta charla es comunicar, o sea, mostraros de qué manera nosotros calculamos las predicciones y en qué métodos nos basamos. Vale, pero lo primero de todo, lo que vamos a hacer vamos a ver un poquito lo que es la pandemia, o sea, la enfermedad del COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2. ¿Vale? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En humanos, los coronavirus causan infección respiratoria, desde un resfriado común a enfermedades más graves como neumonía o síndrome de dificultad respiratoria aguda. En concreto, el COVID-19 es el último coronavirus que hay y se desarrolló en la ciudad de Wuhan, en China, y cuya expansión está generando la pandemia que hoy en día estamos viendo todos. ¿Vale? Entonces, seguro que ya habéis visto muchas veces en las noticias cómo es la pandemia y cómo se genera, pero vamos a ponerla un poquito. ¿Vale? Entonces, el inicio empezó en China, en Wuhan. Ahí empezó un número de infectados. Vemos 21.000 infectados aquí a la izquierda, unos 1.000 fallecidos, y se fue expandiendo. Se fue poniendo por todo el mundo, ¿vale? Y cada vez lo que hay que observar en esta imagen que queremos mostrar es cómo los infectados van aumentando. La pandemia se va difundiendo por todo el mundo y cada vez va habiendo más infectados. Pues este efecto, cómo se va incrementando esos infectados y cómo el número de fallecidos se va incrementando, es lo que intentamos predecir nosotros con nuestro trabajo. ¿Vale? En concreto, tener en cuenta que hoy en día los infectados ya se cuentan, como aquí veis, por millones, y los muertos llegan a ascender a más de 300.000 en todo el mundo. Vale, ¿y cómo se transmite? La transmisión, ya la habéis escuchado también, se produce mediante pequeñas gotas que se emiten al hablar, a estornudar, toser o expirar. Estas gotas pueden entrar en contacto con otras personas o caer sobre objetos y superficies como son mesas, pomos, barandillas. Por tanto, hay que tener mucho cuidado porque si se vuelve a tocar estas superficies, la persona puede llegar a contagiarse. Y este proceso se puede llegar a repetir varias veces. Y las veces que una persona infecta a otras personas, ese número de veces se llama tasa de reproducción básica. ¿Vale? Es el que se había escuchado siempre en las noticias de que siempre hay que intentar que este número de aquí, intentar que decaiga, decrecerlo, para que así una persona pueda contagiar a menos personas. Entonces, en el Ministerio de Sanidad
dice que la tasa de reproducción básica ahora mismo está entre 1,5 y 3,5. ¿Pero qué es? Vamos a ver un poquito mejor qué es la tasa de reproducción básica. Imaginemos que la tasa de reproducción básica está en alrededor de 2, ¿vale? Tenemos 2. Entonces lo que pasa es que un solo infectado contagia a 2 personas más, ¿vale? Pero a su vez, estas 2 personas contraen la enfermedad y, por tanto, esta persona vuelve a infectar a otras 2 personas, ya que la tasa de contagio es 2, ¿vale? Así sucesivamente. Por tanto, la primera asociación que tenemos es que la epidemia no tiene límites. Constantemente va contagiando a unos, luego a otros, hasta llegar a crecer mucho, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si este número que tenemos aquí, en lugar de 2, es 1? Entonces, es como que si es el caso de que las medidas de confinamiento son válidas, han tenido efecto, imaginar que es 1, ¿vale? Por tanto, esta persona de aquí, el que está infectado, no infecta solo a 2 personas, infecta a 1. Por tanto, es como que se puede reflejar perfectamente como que este de aquí le ponemos una mascarilla. Si a esta persona le ponemos una mascarilla, ya no se infecta y, por tanto, no llega a infectar al resto, ¿vale? Pero lo mismo pasa pero esta persona sí ha sido sí ha contraído la enfermedad, sí está infectada, y esta persona de aquí puede, como la tasa de reproducción básica es 1, solo infecta a 1. A este le podemos poner otra mascarilla y, por tanto, deja de infectar. Es decir, el objetivo fundamental es reducir esta tasa de reproducción básica, y es con las medidas de confinamiento que están diciendo, que dice continuamente el gobierno. Vale, pero ¿y con las matemáticas? ¿Cómo podemos predecir la expansión con las matemáticas? Si vemos estas curvas, nos las han puesto también continuamente en las noticias, estas curvas lo que refleja es, en el eje de las X, tenemos los meses. Mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿vale? Como se va el tiempo que va transcurriendo la enfermedad. Y en el eje de las Y, lo que tenemos es el número de casos de infectados, ¿vale? Entonces, a nosotros nos gustaría predecir estas curvas, ¿vale? Nos gustaría anticiparnos a estas curvas y saber cómo es el comportamiento de la pandemia. Por tanto, si conocemos más o menos un poco el inicio de esta curva de aquí, a lo mejor nos podemos anticipar y conocer cómo va a ascender, ¿vale? En el desarrollo de enfermedades es justamente en el ámbito de la epidemiología, ha sido de muy gran utilidad los modelos matemáticos y los modelos biólogos matemáticos, ¿vale? Con esto, lo que queremos intentar obtener, con estos modelos biólogo-matemáticos, lo que nos gustaría es intentar aplicarlos al COVID-19 para obtener predicciones y obtener estas curvas, cuál es exactamente su comportamiento, para así poder anticiparnos a problemas que pueden pasar en un futuro. Por ejemplo, si veis aquí, si aquí no nos hubiéramos anticipado al crecimiento aquí de los infectados, la capacidad del sistema sanitario se hubiera saturado, ¿vale? Por tanto, la estrategia es plantear un modelo matemático que nos ayude a interpretar la pandemia. ¿Qué necesita un modelo matemático? Tenemos el modelo matemático aquí, ¿vale? Y exactamente un modelo matemático lo que necesita primero es fijarse en la realidad. Es fijarse en los datos, coger datos reales de cómo va el transcurso de la enfermedad. También necesitamos ayuda de los biólogos y de los sanitarios para coger y que ellos cojan muestras y que vean cuál es, por ejemplo, la tasa de contagio, ¿vale? El tiempo de infección, el tiempo de duración que tiene, o sea, que dura una infección. Y también en los modelos matemáticos, obviamente, también necesitamos a las matemáticas, ¿vale? Por ejemplo, sus herramientas como son las derivadas, que nos dicen un poco las derivadas, cuál es la variación que tiene el número de infectados, ecuaciones diferenciales, ¿vale? Pues junto a todo esto llegamos a formar un modelo matemático, ¿vale? Continuamente con los biólogos, con la realidad, que los biólogos se van fijando en la realidad, las matemáticas extraen lo que necesitan, sus herramientas para aportar para la realidad, y junto a todo sacamos un modelo matemático, unas ecuaciones diferenciales que se llaman, que ahora veremos, y se los metemos al ordenador. Y el ordenador nos da resultados, nos da las predicciones que queremos obtener.
estas predicciones, obviamente, ya veremos, todo este sistema se tiene que retroalimentar. Es decir, que una vez que hemos sacado aquí los resultados, esto tiene que volver a compararse con la realidad, con los sanitarios, con las matemáticas y volver otra vez a empezar, hasta que se tiene mucho más fino el modelo. Vale, en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo a lo largo de más de 200 años han surgido distintos puntos de vista sobre cómo interpretar el crecimiento o variación de una enfermedad. Estas ideas surgieron con el objetivo de predecir la variación de una población según su natalidad, su mortalidad o limitación por el espacio o por los recursos. El primer crecimiento que tenemos, que la idea surgió en 1798, fue debido a Malthus, ¿vale? Fue debido a Malthus, y él prosticó el crecimiento exponencial en Estados Unidos, al observar menor impedimentos para subsistir que en los países de Europa. ¿Vale? Es justamente el crecimiento que hemos explicado antes. Es decir, que la especie, la población, no tiene impedimentos para su desarrollo. ¿Vale? Lo mismo lo podemos asemejar a Lo mismo lo podemos asemejar a los infectados. ¿Vale? En los individuos se reproducen con una tasa de natalidad y en los infectados se reproducen con una tasa de reproducción base, la que hemos hablado, que es simplemente coger los infectados que tenemos y sumarles los nuevos que generan. ¿Vale? Entonces, si hacemos este proceso, si asumimos este método, este crecimiento, lo que tenemos es un crecimiento exponencial. ¿Vale? Que es lo que habéis escuchado a veces en las noticias, escuchar. Justamente las ideas que tuvo Malthus, influenciaron seriamente en los ensayos de Malthus, ¿vale? En los ensayos de Darwin. El ensayo más famoso que tiene Darwin, que es este de aquí, ¿vale? Afirmó que debe haber una lucha por la existencia, ya que debido a Malthus es imposible que todas las especies crezcan indefinidamente sin importarle los recursos ni limitación por el espacio, ¿vale? Incluso también en una única especie tenemos esta limitación. Una especie no puede llegar a crecer indefinidamente sin importarle nada, simplemente por reproducirse, ¿vale? Y por tanto surge el modelo, el crecimiento logístico en 1835, que se puede desarrollar, que está desarrollado en este trabajo de aquí. ¿Vale? A los infectados, o sea, Quetelet se da cuenta de que los infectados no solo crecen respecto a su tasa de natalidad, ¿vale? Su tasa de crecimiento, no solo crecen respecto a eso, sino que a esta tasa a los infectados, sumándole los nuevos infectados que se reproducen, está penalizado por la resistencia que tiene el hábitat, porque no hay suficientes recursos para todo el mundo. ¿Vale? Y esto viene justo dado por una resta de los infectados al cuadrado. ¿Vale? Él observó varias cosas de la realidad y se dio cuenta de que lo que pasaba es que cada vez que iba habiendo más individuos, o en este caso, como estamos con infectados, cada vez que va habiendo más infectados, el crecimiento va siendo más lento. Va siendo más lento de esta forma. Si aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el tamaño de la población, vemos que en un principio crece sin limitarse los recursos, sin limitar el espacio, pero llega a un punto que se va ralentizando. Se va ralentizando porque ahí obviamente le está importando el hábitat y donde esté. ¿Vale? Y a este límite que tenemos se le llama capacidad de carga. Este es el crecimiento logístico. ¿Vale? Más tarde, en 1838, surge otro trabajo que lo que hace es coger las ideas del crecimiento exponencial y el crecimiento logístico y los hace y plantea los modelos matemáticos. O sea, lo formaliza matemáticamente. En primer lugar, del crecimiento exponencial surge el modelo exponencial, ¿vale? Donde lo que tenemos son dos variables.
Bueno, en el fondo, uno es una función que depende del tiempo, que son el número de infectados, ¿vale? Los infectados lo que me dice, esta función lo que me dice el número de infectados que hay en cada momento, ¿vale? Y justamente lo que tenemos aquí, esta ecuación que tenéis aquí, la I' es la derivada de los infectados, ¿vale? Pero lo que me está diciendo en el fondo es, la derivada es la variación que tienen los infectados, ¿vale? ¿Cómo aumenta este número de infectados? Y viene aumentado, como hemos dicho, por una tasa de contagio, ¿vale? Como estamos asumiendo el tiempo en días, tiene que ser una tasa de contagio diaria, o sea, la tasa de contagio diaria, multiplicado por todos los infectados que haya, ¿vale? Y ese es el aumento que va a ir viendo cada día, ¿vale? Esta tasa de contagio no es la tasa de reproducción básica que hemos hablado antes, no es el R sub 0, porque el R sub 0 es justamente lo que una persona infecta en toda la etapa de que está infectada, en toda su enfermedad, ¿vale? Entonces, lo único que hay que hacer es el R sub 0, hay que dividirlo entre los días que tiene la infección, ¿vale? Y podemos sacar justamente el beta que tenemos ahí. Y por otro lado, también plantea el modelo logístico, que el modelo logístico, ya hemos dicho que viene penalizado, o sea, tenemos aquí el crecimiento, la variación exponencial, sin limitación, pero viene penalizada por los infectados al cuadrado, ¿vale? Y justamente me queda esta fórmula. La capacidad de carga que he hablado antes, de que no puede haber más infectados, no puede haber más infectados que, o sea, por el espacio, en este caso es por el número de la capacidad de carga, estamos hablando del número total de individuos. No puede haber más infectados que el número total de individuos. Una vez planteado el crecimiento exponencial y el crecimiento logístico, volvemos a compararlo con la gráfica que tenemos aquí y observamos que no tiene nada que ver. Observamos que esta gráfica no tiene nada que ver con esta de aquí. Vale. Esto es debido a que hay cosas que no estamos teniendo en cuenta. Cuando un modelo lo vemos que no tiene nada que ver, el modelo logístico y el modelo exponencial no tienen nada que ver con esto, es que algo pasa. Y lo que está pasando, en este caso, es que los infectados no se están recuperando. O sea, no estamos dejando, los infectados se siguen en el modelo exponencial y en el modelo logístico, los infectados siguen contagiando, pero nunca se recuperan. Entonces hay que meter la variable de que los infectados se pueden llegar a recuperar, ¿vale? Obviamente, se pueden llegar a superar la enfermedad. Y por tanto surge el modelo de SIR. Modelo SIR, ¿vale? En 1927. El modelo de SIR lo que hace es un modelo compartimental, es decir, divide a la población en 3 estados. El primer estado, está desarrollando este trabajo de aquí, el primer estado son los susceptibles o sanos. Son personas que todavía no tienen la enfermedad, ni la han contraído nunca, ¿vale? Después tenemos los infectados, que son personas que acaban de contraer la enfermedad y que tienen la enfermedad. Y por último, tenemos los recuperados. O sea, la población se divide en susceptibles, infectados o recuperados. ¿Qué pasa? Que con los infectados, ¿cómo pasan a la etapa de recuperados? Pues simplemente cuando se acaba la enfermedad para ellos. Pero claro, drásticamente tenemos 2 sucesos para que se acabe la enfermedad. Uno, que se hayan recuperado, y otro, que hayan fallecido. Es decir, justamente en el estado de recuperados tenemos que incluir también, ¿vale? Se habla de recuperados, pero no son solo recuperados, porque son recuperados más los fallecidos, ¿vale? Entonces, en este modelo SIR, lo que tiene en cuenta son 3 compartimentos, ¿vale? Tenemos uno que es susceptible, infectado y recuperados, y las personas solo pueden estar en uno de estos tres compartimentos, ¿vale? En concreto, en el compartimento de infectados están exactamente, vamos a suponer que están exactamente T-6 días, es decir, que la enfermedad para una persona dura T-6 días. Por otro lado, como ya hemos dicho antes, los infectados pueden llegar a contagiar a los susceptibles, ¿vale? Entonces, que justamente la tasa de contagio va a venir dada, el paso de susceptibles a infectados va a venir dada por la tasa de contagio diaria. O, como hemos dicho antes, por la tasa de reproducción básica que la tenemos aquí. Entonces, voy a plantear las ecuaciones. Son muy sencillas, ¿vale? La primera que tenemos es cómo, recordar, la derivada es la variación de los infectados. ¿Cómo varían los infectados? Y esto varía si suponemos que casi todo el mundo está sano, nunca nadie ha contraído la enfermedad, muy poquitos, ¿vale? Entonces, este término de aquí se acerca mucho al número total de la población.
Es decir, este término de aquí, este factor que tenemos aquí, es casi 1. ¿Vale? Este factor de aquí es casi 1. Por tanto, los infectados se reproducen, o sea, se reproducen, evolucionan justamente como un crecimiento exponencial. ¿Vale? Es justamente lo que hemos dado antes. Pero si cada vez se van infectando más, los susceptibles, los sanos, van desapareciendo y este término de aquí se va haciendo 0. Y por tanto llegamos al modelo logístico. Es decir, esto es un modelo logístico lo que tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos un modelo logístico donde la limitación, la capacidad de carga es el número de individuos de la población. Por otro lado, si a los susceptibles le quitamos esta cantidad, pues a su variación de susceptibles se la tenemos que quitar. ¿Vale? Más aún, como justamente de aquí a los test días pasan tantos números de infectados, ¿vale? A los test días pasan los infectados de aquí a aquí, también le tenemos que restar una serie de infectados a su variación, que se la tenemos que aumentar a los recuperados o fallecidos. Con este término de aquí. Estas son las ecuaciones del modelo SIR. Para el COVID-19 es necesario introducir un estado más, ya que hay un periodo de incubación. ¿Vale? Por eso mismo, justamente, se va a reducir aquí la letra la E. Tenemos antes susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. Los nuevos son los expuestos. Los expuestos, ahora vamos a ver, son personas que han contraído la enfermedad, pero todavía no contagian. ¿Vale? Por tanto, repetimos, las personas se pueden dividir en susceptibles, donde pasa justamente de susceptibles a ya no pueden pasar, vamos a dejarlos un poquito en expuestos porque ya no pueden pasar infectados, vamos a coger un estado de que no pueden infectar, pero ya han contraído la enfermedad, que son los expuestos. Justamente el tiempo de incubación es justamente, le llamamos TSUE, y después de que ha pasado el TSUE días, pasan a la etapa de infectados, que son los que pueden llegar a infectar a los susceptibles, pasan otros TSUE días y llegamos al estado de recuperados, donde estaban los recuperados o los fallecidos. Y las ecuaciones son parecidas a las de antes. La variación de los susceptibles, pues hay que quitarle lo que producen, la culpa que tienen por culpa de los infectados, o sea, que infectan a susceptibles, hay que quitarle esta cantidad. Los expuestos, lo que ahora viene, esta cantidad de aquí pasa a los expuestos, pero los expuestos solamente durante sus días. Entonces, hay que quitarle esta cantidad de aquí, que está relacionado con el tiempo de incubación. Y después, esta cantidad que tenemos aquí, que es la que le hemos quitado a algunos expuestos, pasa a la variación de los infectados. Finalmente, como ya hemos dicho, la variación de los infectados es lo que le viene de los expuestos, ¿vale? Y quitándole la variación de los infectados, y quitándole justamente que haya pasado el tiempo de infección a los recuperados. En el trabajo de Gutiérrez y Barona, que estuvimos viendo en un principio, ellos han localizado varios trabajos que mencionan que el tiempo de incubación son justamente 7 días y el tiempo de infección son justamente 5 días. Pero seguramente que vemos otros trabajos o otros informes, o depende en qué país estemos, estos tiempos varían. Hay una pequeña variación en estos tiempos. ¿Vale? Ahora, una vez que hemos introducido el modelo de SEIR, el que vamos a centrarnos, nos gustaría también, claro, nosotros tenemos la evolución de la pandemia, o sea, va evolucionando, la pandemia va evolucionando, pero se van tomando, como ya sabemos, medidas distintas de confinamiento. Entonces, lo que pasa es que la tasa de reproducción básica, si nosotros tenemos este de aquí, este diagrama de aquí, vuelvo a repetir, aquí en el eje de las X tenemos el número de meses, en el eje de las Y tenemos el número de infectados y por otro lado, aquí tenemos curvas. Estas curvas lo que me dicen es la cantidad de infectados que hay en cada tiempo, ¿vale? Por ejemplo, en un principio, si no asumimos ninguna medida de confinamiento, es decir, la tasa de, si esto sube para arriba, es que la tasa de reproducción básica es mayor que 1, no hay medidas, entonces podemos llegar a tener esta curva de aquí.
En cambio, si queremos relajar, por ejemplo, esta tasa de reproducción, nosotros con el modelo podemos, a partir en cualquier mes, en cualquier día, podemos penalizar esta tasa de reproducción básica. ¿Cómo se puede penalizar? Pues justamente relajándola con un parámetro alfa. Simplemente coger a partir de un día, por ejemplo, del segundo mes, en el segundo mes, cogemos alfa, le damos, por ejemplo, 0,5 y lo multiplicamos por la tasa de reproducción básica. Y a partir de este momento empezamos a asumir esa tasa, esta nueva tasa de reproducción básica. ¿Qué pasa? Que si la tasa de reproducción básica, al final, una vez que la has aplicado, se queda mayor que 1, por ejemplo, pues la epidemia sigue, los infectados siguen subiendo. Los infectados siguen subiendo porque lo ha relajado. O sea, el crecimiento va a ser más lento, pero sigue subiendo. En cambio, si la tasa de crecimiento es menor que 1, entonces podemos llegar a provocar un fuerte decaimiento de los infectados. ¿Problema de esto? Que no es ningún problema si se siguen manteniendo las medidas de confinamiento, que puede haber rebrotes. Que en un futuro, si se van a subir, aumentar, a relajar la medida de confinamiento, al final puede llegar a haber rebrotes. Una vez que ya tenemos planteado todo el modelo así planteado con cómo aplicar las medidas de confinamiento, viene una tarea matemática, que en el fondo es, tienes el modelo y tienes que resolver esas ecuaciones diferenciales, que eso no es tarea fácil. Al final, eso explícitamente, en muy pocos casos a lo mejor se pueden descubrir cuál es la solución, pero en la mayor parte de los casos se necesita métodos numéricos, que es una rama de las matemáticas. Es decir, necesitamos el ordenador para llegar a computar estos resultados, para llegar a tener estas predicciones. Por ejemplo, el primer resultado que obtenemos con tasa de reproducción básica igual a 3 y asumiendo que tenemos 100.000 individuos, que tenemos 100.000 personas, obtenemos estas gráficas de aquí, esta gráfica de aquí. Donde si observamos, obviamente al principio todo el mundo empieza en susceptibles, pero los susceptibles, los sanos se van infectando. Se van infectando y va decayendo esto para acá. ¿Vale? Pero por otro lado, mientras que se van infectando los susceptibles, pues esto pasa, estas personas pasan al estado de expuestos, que son personas, recordemos, que no contagian, pero sí tienen la enfermedad. Por otro lado, una vez que pasan los expuestos, llega la etapa de infectados, que viene después. Vienen los días después, va creciendo, y por último llegan los recuperados o los muertos. ¿Vale? Entonces, si nos damos cuenta con esta gráfica de aquí, si la tasa de reproducción básica es 3, es decir, si con 100.000 individuos no se ha aplicado casi ninguna medida de confinamiento, toda la población, casi toda la población, ha contraído la enfermedad, porque casi toda la población se ha recuperado. En cambio, si, por ejemplo, al día 20, por aquí, le aplicamos a la tasa de reproducción básica, la bajamos, la disminuimos a 1,5, obtenemos estas funciones de aquí, donde lo que vemos que es que los recuperados, o sea, que se ha infectado, o sea, los recuperados llegan a la mitad, o sea, que se ha infectado la mitad de la población, de los 100.000 que tenemos. Vale, una vez que ya tenemos calculado el modelo, ahora lo más difícil también viene ahora es, como hemos dicho antes, retroalimentar todo este sistema que tenemos aquí. Tenemos las simulaciones, tenemos los resultados y tenemos que llegar a comparar ahora con los datos de la realidad. Una vez que se han comparado con los datos de la realidad y vemos que hay discrepancias entre esos resultados, o sea que hay muchas diferencias, lo que tenemos que ahora es otra vez pedir ayuda a los biólogos, a los sanitarios para que vean qué está pasando, por qué se está comportando la enfermedad de esta forma ahora, qué medida de confinamiento, qué está pasando con la medida de confinamiento, otra vez revisar las matemáticas, a ver si hay un método matemático que se haya aplicado mal y volver a construir otra vez el modelo. Y otra vez obtener las simulaciones y otra vez a volver a compararlo con la realidad. ¿Cómo lo comparo con la realidad? Pues tenemos la realidad contra el modelo matemático. Lo primero que necesitamos son datos. Son datos reales de lo que está pasando en la epidemia, en la enfermedad. ¿Vale? Entonces, estos datos los actualiza diariamente el Instituto de Salud Carlos III. Actualiza el número de infectados,
los hospitalizados, los fallecidos, luego también los ingresados en UCI. ¿Vale? Concretamente nosotros, al principio de ese trabajo, decidimos centrarnos en utilizar los datos reales de fallecidos, porque en un principio creíamos que era mucho más interesante estos datos, ya que parecían más fiables. Entonces, introducimos los datos, números de fallecidos a tiempo T, y donde, ya lo he dicho varias veces a lo largo de la charla, estos datos reales de fallecidos hay que compararlos con estos aquí, que tenemos aquí. Dentro de los recuperados, extraemos los fallecidos que tenemos, ¿mediante qué? Mediante justamente la gente que no supera la enfermedad, las personas que no superan la enfermedad, que eso es justamente viene dada mediante una tasa de mortalidad. También, otra variable que tenemos más, otro parámetro que tenemos más, es cuál es la tasa de mortalidad. ¿Vale? Ahora mismo se pronostica, nosotros estamos pronosticando la tasa de mortalidad entre el 1% y el 10%. Finalmente, una vez que ya hemos introducido todas las herramientas que hemos utilizado para nuestro predictor, vamos a hablar del método que utilizamos exactamente para el predictor. Entonces, en la página web esta de aquí que tenemos, del DCNC, observamos que aquí estamos compartiendo diariamente los datos, ¿vale? Nosotros lo que vemos es, por un lado, tenemos aquí predicciones a 7 días, que son las predicciones que damos justamente al CEMAT, a la Comisión Española de Matemáticas. Por otro lado, aquí tenemos cómo va evolucionando las predicciones, cómo justamente comparamos los datos reales con las predicciones, se van poniendo aquí los resultados, ¿vale? Y aquí nos dan los fallecidos a cada día, los nuevos fallecidos cada día, tanto de nuevos como de predicciones. ¿Vale? Podéis echar un ojo aquí incluso tenéis los informes, donde hemos sacado toda la información de todo nuestro trabajo, donde está reflejado todo nuestro trabajo. ¿Vale? Entonces, el método. Finalmente, una vez que hemos hecho una especie de análisis de todos los métodos y de los modelos que hay matemáticamente, sobre modelos de biólogos matemáticos, nuestro método es el siguiente. En primer lugar, calculamos el modelo SEI, que hemos estado explicando hasta ahora, pero no nos quedamos simplemente con unos parámetros. Como hemos dicho, con tiempo de infección 5, con tiempo de incubación 4, no nos quedamos simplemente con 7, yo creo que he dicho, no me acuerdo que mismo, no nos quedamos con esos parámetros. Lo que hacemos es variar todos. Es decir, damos unos rangos, por ejemplo, el tiempo de infección lo variamos desde, vamos variando la tasa de reproducción básica, todos los variamos y calculamos todas los posibles, calculamos el modelo SEI con todos sus posibles parámetros. Después, segundo paso, nos quedamos con el mejor. ¿Cuál es el mejor? Con el que mejor ajuste la realidad, ¿vale? El que mejor error tenga entre los datos reales y los datos que estamos hablando de la predicción. Y tercer paso, y que es el nuevo y que también no hemos explicado todavía, es ajustamos la predicción realizando una galeación cruzada. Que ahora, por último, vamos a ver qué significa esto de aquí. Vamos a ver el ajuste de datos. Al comienzo de este estudio, el modelo SEI optimizado desprendía los siguientes resultados para las predicciones a un día. Vamos a ver esta gráfica. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es, lo que me va diciendo son los fallecidos que hay nuevos cada día. Por ejemplo, si nos centramos en el 17 de marzo del 2020, en concreto, nuestro predictor lo que daba era más o menos unos 150 fallecidos para el día siguiente. Pero en realidad lo que hubo al día siguiente fueron unos 175 por aquí. ¿Vale? Si nos vamos, por ejemplo, al 26 de marzo, lo que vemos es que lo hemos clavado justamente en este caso. La predicción es 900, ¿vale? Y los datos reales se asemejan a 900. Pero vemos que por aquí el modelo no funcionaba muy bien. Vemos que por aquí el modelo no funcionaba bien, esos son los datos reales, ¿vale? Pero en cambio nuestro modelo SEI optimizado estaba dando estos aquí. Es decir, al día 1 de abril
estaba dando casi más de 2.300 fallecidos y hubo 980. Claramente los parámetros del modelo están mal planteados. Hay algo que estaba mal planteado en el modelo. Nos faltaba el tercer paso por dar. ¿Vale? Por tanto, planteamos dos soluciones. Una, volvemos a empezar. Hemos comparado con las simulaciones con la realidad. Volvemos a empezar de nuevo y replanteamos todos los parámetros y volvemos a computar todas las simulaciones. Tener en cuenta que ahora mismo las simulaciones están durando, o sea, el cómputo, los resultados están durando 1 hora. Si ahora mismo esto aumenta, si se incorpora una medida de confinamiento nueva, puede llegar a aumentarse esto por 10. Es decir, puede ser que el tiempo de ejecución, si seguimos esta rama, puede ser que el tiempo de ejecución aumente en 10 horas. Por tanto, dejamos la medida de ampliar los números de parámetros, ¿vale? Que puede ser buena, pero a lo mejor nos falta cómputo, nos falta tiempo, y vamos a aplicar un ajuste de datos, que es el tercer paso que tenemos. Entonces, el ajuste de datos es el siguiente. Es simplemente intentar, en lugar de obtener el verde, la función verde que tenemos aquí, obtener la línea azul. ¿Vale? Que vemos que la línea azul se ajusta mucho más a los datos reales que solamente el modelo optimizado a seguir cuando solamente aplicamos el primer paso y el segundo paso. Es decir, con nuestro tercer paso mejora sustancialmente nuestro modelo. Si nos damos cuenta, lo único que tenemos que hacer es, desde esta franja, desde este sitio hasta el sitio de aquí, desde menos del 26 de marzo, lo que tenemos que hacer es simplemente a las predicciones sumarle 100. Y ya se ajusta mucho mejor. Si le sumamos 100, se ajusta mucho mejor. En cambio, el ajuste que tenemos que hacer para que este de aquí baje es mucho más difícil. Y depende del tiempo. Porque cada vez que nos vamos alejando del tiempo, esto va subiendo cada vez más. Y se va alejando cada vez más de los datos. ¿Vale? Entonces, es un ajuste que depende del tiempo. La predicción le tenemos que dividir por algo que depende del tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué funciona esto? O sea, parece magia, pero en el fondo esto funciona porque la predicción que tenemos aquí, esta predicción, este pico, el síntoma de que el modelo está bien y que el modelo que estamos planteando está bien y que se puede hacer este ajuste, es este pico de aquí y esta bajada. Porque vemos que cuando esto está subiendo por aquí, en este caso aquí también está subiendo. Aquí también está subiendo y luego llega a bajar. Es decir, nuestras predicciones con el modelo a seguir optimizado viven como en otra escala. Y hay que reescalarlo para ajustar a nuestros datos, que es nuestro tercer paso, y es, como he dicho yo, al final el método, nuestro predictor del CNC. Finalmente, simplemente poner los resultados. Lo que vemos es, estos son los resultados que hemos ido obteniendo. La línea azul que tenemos son los fallecidos nuevos cada día. Esos son la línea azul son los fallecidos nuevos al día, o sea, los reales, los que tenemos realmente cada día. ¿Vale? Si os dais cuenta, se diferencia muy bien qué es la realidad porque tiene como unos dientes de sierra. ¿Vale? Porque la realidad tampoco es tampoco tan homogénea. En cambio, con las predicciones se hace todo más continuo. Llegan a desaparecer estos dientes de sierra. ¿Vale? Hay que resaltar, por ejemplo, estos saltos tan bruscos que tiene la realidad. Y esto es debido a la interpretación, o sea, a la interpretación de los datos, a cómo nos proporcionan los datos. Nosotros lo que observamos en este día, lo que tuvimos que hacer, hubo una comunidad autónoma que lo que pasó que incorporó más fallecidos de los que había. O sea, incorporó como 100 fallecidos nuevos que venían dados por todo de antes, que venían con retraso. Entonces, esto mejor en un día no pasa nada, pero por ejemplo, ayer ya terminando esta charla, uno de mis amigos me mandó el siguiente comentario del periódico AS. Y me dijo que Sanidad hoy, justamente, ayer, rectificó en que hay casi 2.000 fallecidos menos. Esto lo que nos lleva es, pues, el modelo al final es el que es y nosotros nos ajustamos a los datos que nos proporcionan. Y nuestras predicciones se basan más bien vienen dadas por la calidad de estos datos. Finalmente, tenemos aquí los informes que vienen donde están desarrollando nuestro trabajo
Y nada, muchas gracias por todo. Ahora en un ratillo, en 2 minutos, muchas gracias por todo. En un ratillo, en 2 minutos, lo que haremos será dejar una especie de cuestionario, ¿vale? Que lo voy a poner ahora mismo. Y en 2 minutos responderemos tanto Miguel como Regino como yo a todas las preguntas que nos habéis ido haciendo a lo largo del chat y de las preguntas. Y muchas gracias por todo. Si alguien quiere aportar alguna pregunta o alguna sugerencia, lo puede hacer, lo puede escribir por el chat o por las preguntas y respuestas. Como veo que no hay ninguna pregunta, damos 5 minutos y hasta menos 10 y damos por finalizado el webinar. Sí, aquí tengo una pregunta que exactamente dice, con todo el lío de datos que se ha presentado el gobierno, entiendo que es casi imposible hacer una predicción a futuro. Pues sí, al final tienes toda la razón. Si os dais cuenta, no se me ha olvidado decirlo, pero los datos que tenemos aquí es el del 19, los últimos que tenemos son del 19 de mayo. ¿Vale? Los últimos que tenemos son del 19 de mayo. El CEMAT, como tanto nosotros, hemos dejado ya directamente de dar predicciones, ¿vale? Hasta que nos den una verificación de los datos. Y se intentan comportar la serie temporal. Si lo único que nos hace falta
sea, lo que no puede ser un día que nos digan que de repente hay 2.000 fallecidos más. Lo que tiene que pasar es que la serie temporal que tenemos, o sea, la solución es entera. O sea, que si esos fallecidos, que son 2.000, ¿cuándo se han producido? Si se han producido, o sea, si se han producido el 19 de marzo, el 20 de abril, o sea, ¿cuándo exactamente esos fallecidos se han producido? Pues así sí se podría llegar a tener una predicción, yo creo que más exacta, y el modelo sería más fiable. Por otro lado, Elena, o sea, me dicen, ¿podrías evaluar el modelo predictivo? Hola, si cuando todo termine tengáis los datos exactos, podéis evaluar el modelo predictivo, cómo se comportó, etcétera. Sí, en un futuro lo que nos gustaría es hacer un artículo de investigación de esto, donde reunamos todos estos resultados que estamos sacando, vamos a sacar comparativas de por lo menos, una vez que tenemos todos los resultados y la pandemia haya acabado, que en la próxima, que esperemos que no haya, se puedan volver a utilizar todos estos resultados. Muchas gracias a los dos por las preguntas. Hay otra pregunta, un espectador anónimo pone: ¿existe manera de predecir las variaciones de la tasa de reproducción básica en función de la base de la desescalada? A ver, perdón, mejor quitarlo. Pues lo que nosotros, nuestro modelo se basa en los datos exactamente. O sea, nuestro modelo va cambiando la tasa, él solito va cambiando su tasa de reproducción básica. Es decir, al principio de la pandemia tenía una tasa de reproducción y ahora va siendo otra. Entonces sí se puede ir viendo, pero no al instante. Lo que no se puede ser es que hay una desescalada ahora mismo y que mañana, o sea, la desescalada sea mañana y que luego a los días siguientes, cuando se vaya aumentando, cuando vaya pasando la desescalada y aumentando las fases, pues nos irá diciendo cómo esta tasa de reproducción básica va cambiando. Luego dice, ¿qué plazo en días hace falta para poder tener datos que permitan hacer una predicción fiable? Vuelvo a repetir lo mismo que antes. Lo importante no es los días que pasen, sino que la serie temporal que tenemos ahora mismo de fallecidos se arregle y esté bien. ¿Vale? Si la serie temporal sigue estando mal, en un principio, de nosotros al principio no podemos solucionar nada. Pero porque justamente el modelo, ya he visto, si he seguido toda la charla, es justamente el modelo cómo aprecia esas pequeñas variaciones, cómo las pequeñas variaciones de cada día va variando, y es gracias a eso lo que podemos llegar a predecir. Pero si de repente un día nos quitan 2.000 o nos ponen, no podemos llegar a dar predicciones que podemos decir fiables. Otra pregunta, me dicen, si he entendido bien, vuestro modelo no incluye la posibilidad de que los recuperados se puedan volver a infectar. ¿Se puede decir algo sobre posible reinfección de los recuperados basado en vuestro modelo? Muchas gracias, Misael, este matemático. La verdad es que sí, o sea que no, la manera de recuperar, nuestro modelo no asume reincorporaciones de infectados, gente que tiene la enfermedad y vuelve a ser sana y vuelve a controlar la enfermedad. Eso no lo asume, eso es otro tipo de modelos, ¿vale? Variantes de modelos SIR también, ¿vale? Que es muy interesante poderlo incorporar en un futuro, para ver si hay estas posibles reincorporaciones, o sea, estas posibles vueltas, o sea, reinfecciones. Otra pregunta, buenas tardes, enhorabuena por vuestro trabajo. Más que una pregunta, os envío ánimos para que, pese a las dificultades lógicas, podáis seguir y al final de todo poder ver publicado vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Otra pregunta, ¿habéis podido prever el impacto de la desescalada por provincias? Muchas gracias, Belén. En realidad, eso es un trabajo futuro que tenemos en mente. Lo que nos gustaría es
pues, ver justamente cómo las provincias, porque nosotros en el fondo estamos especializados, que todavía no lo hemos incluido, pero estamos especializados en redes complejas. En el fondo, las provincias forman un grafo, forman una red donde cada provincia son nodos y las conexiones entre ellas son los links. ¿Vale? Entonces, esta transmisión, como ahora justamente en la fase 3 o la fase 4 de la escalada puede haber, no lo sé ahora mismo, perdonadme, puede haber tránsito entre varias provincias, es muy interesante ver cómo va a haber el tránsito de infectados de una provincia a otra y cómo eso puede repercutir ¿no? en la tasa de reproducción, en la tasa de contagio. Por aquí ya tenemos varias. Habéis comentado que probasteis diferentes valores de los distintos parámetros para ajustar el modelo. Algunos de estos parámetros son constantes en el tiempo, número de días de recuperación, número de días de incubación. Sin embargo, otros parámetros varían con el tiempo. En particular, el parámetro alfa, que amortigua el valor de R0, dependiendo de las medidas de confinamiento aplicadas en cada momento. ¿Qué aproximación seguisteis para probar diferentes valores de este parámetro en función del tiempo? ¿Tomaste diferentes tramos temporales en función de las medidas de confinamiento tomadas en cada momento? Lo que hemos hecho en este caso es, hemos seguido las pautas que dice el gobierno. Ahora mismo, quiero recordar, perdóname, no recuerdo porque ya lo hice mucho tiempo, el 15 de marzo yo creo que hubo el primer confinamiento. Entonces, en ese día hay una reducción en nuestro modelo de la tasa de reproducción básica. ¿Y cuál tasa, a lo largo de los siguientes confinamientos, yo creo que he aplicado justamente la entrada de Semana Santa, una semana antes, he aplicado otra reducción en la tasa de reproducción básica, o sea, la tasa de contagio, he aplicado otro confinamiento y creo que recordar que solo tenemos dos, vamos probando varios métodos, ¿vale? Pero exactamente tenemos dos y lo que hace el modelo es optimizar cuál es el mejor confinamiento que se asemeja a nuestra realidad. Es decir, dejamos variar este parámetro alfa, ¿vale? Dejamos variar, y en esos tramos lo dejamos fijo. O sea, dejamos justamente el óptimo, ¿vale? Que se aproxime mejor a la realidad. Muchas gracias también muchas gracias a todos por vuestras preguntas. Se enriquece mucho más la charla. Pues yo creo que podemos dar por concluido este webinar. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por estar escuchándonos aquí a los tres, viéndonos a los tres por Zoom. Y nada, os animo a que sigáis compartiendo, sigáis viendo, si tenéis alguna respuesta, alguna pregunta, lo que queráis, nos podéis hacer llegar tanto a Regino como a Miguel y a mí, un email, o a nosotros, y nosotros os responderemos a todas vuestras preguntas. Muchas gracias por todo.